Jóvenes, soy Eliezer Sánchez, su profesor de filosofía, y el día de hoy nos vamos a encargar de resolver las preguntas de la semana número 5, la filosofía medieval, de este ciclo 2017-2. La primera pregunta enuncia lo siguiente. Los tres problemas fundamentales de la filosofía medieval son... Esta pregunta me permite resaltar un aspecto clave que deben tomar en cuenta cuando repasen un periodo de la historia de la filosofía. Me refiero a su objeto de estudio y a los problemas que se discuten. En la Edad Media, como señala la Separata, se discuten fundamentalmente tres problemas, pero de estos tres el fundamental es el problema de Dios. El problema, por ejemplo, del periodo, vamos a hacer una suerte de recuento de los periodos anteriores de la filosofía. El problema fundamental del periodo cosmológico es el origen del cosmos, el arjé. El problema fundamental del periodo antropológico es el hombre. El periodo fundamental del tercer periodo de la filosofía griega, que es el periodo de los grandes sistemas, es el ser. Y el objeto de estudio del periodo de las escuelas helenístico-romanas es la felicidad. Entonces, volviendo a la Edad Media, el problema fundamental de la Edad Media es Dios. Y también es cómo o qué papel juegan la fe y la razón para conocer a Dios. Y también es el problema de los universales. O sea, tenemos estos tres problemas: Dios, los universales y la relación fe y razón. A ver, clave A. Los problemas fundamentales son Dios, el arjé y los universales. No es el arjé. El arjé es el problema fundamental del periodo cosmológico. Los universales, la felicidad, la relación fe y razón. La felicidad no es el problema fundamental. La felicidad lo es de las escuelas helenístico-romanas. La relación fe y razón, Dios y el problema de los universales, esta es la clave correcta. La D, el hombre, no, eso es del periodo antropológico. El ser, eso es del periodo de los grandes sistemas. Por ende, tenemos que la clave es la pregunta C. Pregunta número 2. Respecto a la filosofía medieval, indique los enunciados correctos. Acá he hecho una suerte de esquema en la pizarra que los ayude a sintetizar la Separata, que es el siguiente. La filosofía medieval, y es lo fundamental que ustedes deben recordar, tiene dos periodos, patrística y escolástica. Del mismo nombre patrística, P y A, pueden inferir primero la influencia. ¿Quién es la gran influencia de la patrística? Comienza con P, Platón. Y el máximo representante es San Agustín. Si la influencia de la patrística es Platón, la influencia de la escolástica lo será su eterno rival, Aristóteles. Y si el representante es San Agustín en la patrística, en la filosofía escolástica o en el periodo escolástico de la filosofía medieval será Santo Tomás. Sin embargo, a pesar de las diferencias que existen entre estos dos periodos, también tenemos ideas que permanecen en toda la Edad Media. Por ejemplo, es lo que he puesto acá abajo. La filosofía se encuentra al servicio de la teología. ¿Pero qué quiere decir eso? Que la filosofía es sierva de la teología. Y eso quiere decir que la filosofía y sobre todo las verdades Eso quiere decir que las verdades de razón se someten a las verdades de fe. Por ejemplo, Dios existe es una verdad de fe y la razón va a tener que llegar a la misma conclusión. Si por alguna razón la facultad humana de la razón llega a otra verdad, tú le tienes que dar crédito a tu fe. Y en ese sentido, la razón se supedita a la fe. La filosofía se encuentra al servicio de la teología. Con estas ideas bastante claras, ahora sí estamos en la capacidad de responder a la pregunta número 2.
Hegemonía del pensamiento pagano, eso es falso, porque hay una hegemonía del pensamiento cristiano. La teología se encuentra al servicio de la filosofía, eso también es falso, porque es al revés. La filosofía se encuentra al servicio de la teología. El máximo representante de la patrística es San Agustín, eso es verdadero. Tomás de Aquino recibe influencia de Aristóteles y San Agustín recibe influencia del platonismo, eso también, como lo he sugerido en el cuadro, es verdadero. Entonces tenemos que 3 y 4 son verdaderos y son, digamos, los ítems correctos. Por ende, la clave es la D. Pregunta número 3. Santiago le interroga a Mateo, estudiante de teología: si los seres humanos tenemos la verdad en nuestra alma, ¿por qué no todos creen en Dios? Mateo, luego de pensar un momento, le responde: a pesar que todos tenemos la verdad en nuestra alma, solo algunos permiten que Dios los ilumine y guíe para poder tomar conciencia de Él. La respuesta de Mateo se basa en la idea agustiniana. Acá vamos a explicar la famosa teoría de la iluminación. Y vamos a explicar esto con un ejemplo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué ustedes pueden ver los objetos de la realidad, por ejemplo, un árbol en determinado parque? La respuesta usual que dan las personas es porque tenemos el sentido de la vista. Sin embargo, Agustín diría que esta respuesta es parcial, pues no toma en cuenta otro elemento importante, la luz. Y tiene mucha razón, porque yo puedo tener mi vista y tener un objeto frente en un lugar donde no hay luz. Y a pesar de eso, no podría verlo. Entonces necesitamos de la vista, pero también de la luz. Por lo tanto, para ver algo, necesitamos de la vista y de la luz. Entonces, esto vamos a ponerlo en la pizarra de la siguiente manera. El ojo es el alma. El ojo es el alma. El objeto es la verdad. Las personas quieren con su alma, conocer la verdad, pero al igual que el ojo no podría ver un objeto si no hay luz, el alma no podría conocer la verdad si no hay sol, si no está Dios, ¿no? Entonces necesitamos del sol, para poder ver, para poder conocer la verdad. Esto es lo que se llama la teoría de la iluminación. Por eso la clave es la E. Dios debe iluminar nuestro interior. Pregunta número 4. El hecho de que Santo Tomás haya planteado 5 vías para demostrar racionalmente la existencia de Dios muestra que para él Dios no solo se encontraba al alcance de la fe, sino también de la razón. Por ello, es correcto afirmar sobre su pensamiento que esta pregunta me permite abordar un problema fundamental de la filosofía medieval, el problema de la relación de fe y razón. Y vamos a ver esto en 2 pensadores, en Santo Tomás y en Guillermo de Ockham. Por ejemplo, para Santo Tomás, Dios está al alcance, y es decir, puede ser conocido por la fe y por la razón. Y por eso, precisamente, plantea 5 famosas vías para conocer racionalmente la existencia de Dios. Eso demuestra que Dios está al alcance de la razón y de la fe. Es decir, Tomás busca conciliar fe y razón.
fe y razón. Sin embargo, existe otra postura, la de Guillermo de Ockham, que dice, por ejemplo, que las verdades de fe son verdades sobrenaturales y que de estas se ocupa la teología. Por otro lado, tenemos las verdades de razón, que son verdades naturales y de estas se ocupa la filosofía. ¿Eso qué quiere decir para Guillermo de Ockham? Que existe independencia entre fe y razón. En otras palabras, la razón no está al servicio de la fe, ni la fe necesita de la razón para esclarecer sus cuestiones. Por ejemplo, para Ockham resulta imposible demostrar la existencia de Dios, porque Dios no está al alcance de la razón. En cambio, para Tomás de Aquino, sí. Volviendo a la pregunta, nos están interrogando sobre Tomás de Aquino y el hecho de que Dios pueda ser conocido por la razón. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe y la razón se complementan. La pregunta número 5 dice lo siguiente: ¿qué posturas adoptan respectivamente Guillermo de Ockham y Tomás de Aquino sobre el problema de los universales? El problema de los universales es un problema bastante importante de la filosofía medieval. Para que ustedes estén en la capacidad de comprender este problema, primero deben entender qué es un universal. Un universal, como lo he puesto en la pizarra, es un concepto general que hace referencia a individuos particulares. No entiendo muy bien esta definición, profesor, puede decir uno de ustedes. Entonces vamos a poner un ejemplo. Yo tengo el universal hombre, y el universal hombre hace referencia a varios individuos particulares. Por ejemplo, mi papá es un hombre, mi hermano es un hombre, mi vecino es un hombre, o sea, hombres. Yo, para hacer referencia a cada individuo particular, hago uso del universal, no es que invento un concepto para cada uno. Veo varios caballos y a todos los llamo caballos, pizarras, pizarra. Ese es el universal. Y ustedes se dirán, profesor, pero yo no encuentro ningún problema ahí. El problema, como está en la pizarra, es el siguiente. Los universales existen con independencia de los individuos, o sea, el concepto, el universal de hombre, existe con independencia de los hombres particulares que yo veo en este mundo. El cómo se responde esta pregunta enmarca a los filósofos en dos bandos, fundamentalmente: el realismo y el nominalismo. El realismo, como está en la pizarra, dice que los universales existen con total independencia de los individuos. ¿Qué quiere decir eso? Que el universal hombre, por ejemplo, existe con total independencia de los hombres individuales, como creía Platón. El concepto de caballo, el universal de caballo para Platón, existe con independencia de los caballos que existen en este mundo sensible. Pero estamos en la filosofía medieval y el representante no es Platón, sino Guillermo de Champeaux. En cambio, el nominalismo sostiene que los universales no existen, solo existen los individuos. Los universales son solo nombres, de donde viene nómina, nominalismo. No existe el universal hombre. El concepto hombre es solo, dice Guillermo de Ockham, un concepto que designa a individuos particulares que guardan cierta semejanza. Y el representante es Guillermo de Ockham. Claro, ustedes se deben estar preguntando, profesor, ¿y qué postura adopta Santo Tomás de Aquino? ¿Realista o nominalista? Y de nuevo, como lo sugiere la pizarra, Tomás de Aquino no está en ninguno de estos dos bandos, sino está en un tercer bando que se llama realismo moderado. ¿Por qué es realismo? Porque considera que los universales sí existen, como los realistas, pero le da la razón a los nominalistas al decir que existen dentro de los individuos particulares. O sea, el concepto de hombre sí existe, pero en los hombres, en los sujetos particulares.
Esto, si se dan cuenta, es la teoría del hilemorfismo de Aristóteles. Existe la idea de hombre, pero existe en el hombre particular. Entonces, de nuevo, respondiendo a la pregunta, ¿qué posturas adoptan respectivamente Guillermo de Ockham y Tomás de Aquino frente al problema de los universales? Habría que decir que Guillermo de Ockham es nominalista y Tomás de Aquino es realista moderado. Y la clave que dice esto es la alternativa E. La pregunta número 6 dice lo siguiente. Marque verdadero o falso sobre las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. 1. Si las cosas cambian, entonces debe existir un primer motor inmóvil. Este ítem 1 me hace recordar a la primera vía. Del movimiento o la del movimiento. Tomás de Aquino dice, todo lo que se mueve es movido por otro. A este otro le vamos a llamar motor. Pero si el motor que le da movimiento al mundo está en movimiento, debe haber detrás de él un motor 2. Y si este motor 2 está en movimiento, debe haber detrás de él un motor 3, 4, 5, pero no nos vamos a ir ad infinitum, o sea, hacia el infinito, sino que en algún momento vas a llegar a afirmar la existencia de un primer motor inmóvil. Y este primer motor inmóvil precisamente es Dios. Entonces, es verdadero. 2. Es imposible seguir una secuencia infinita de causas, por ello Dios es una causa incausada. Esto nos hace recordar a la segunda vía, la de la causa incausada. Todas las cosas tienen una causa, pero no debemos dirigirnos hacia el infinito, sino que en algún momento debe haber una causa incausada. Y esta causa incausada precisamente es Dios. Por ende también es verdad. Si existen seres contingentes, entonces debe existir un ser necesario. Tercera vía. Necesidad y contingencia. Para que comprendan esta vía, primero deben entender la diferencia entre lo contingente y lo necesario. Lo contingente es lo que puede ser de varias maneras. Lo necesario es lo que solo es de una manera. Ejemplo, cuando yo digo el triángulo es de color celeste, eso es contingente, porque el triángulo puede ser de otros colores. En cambio, cuando yo digo el triángulo tiene 3 lados, eso es necesario, porque no puede ser de otro modo. En ese sentido, Tomás dice que hay seres contingentes, pero también hay seres necesarios, y el ser necesario por excelencia es Dios. Cuarta pregunta, si todos o todas las cosas siguen un fin, entonces debe existir una inteligencia que les dé un fin. Esto nos hace recordar a la quinta vía, la de la finalidad. Quinta vía, la de la finalidad. Lo que dice Tomás de Aquino es que percibimos que en el mundo hay un orden, y existe tal orden porque las cosas siguen un fin. Ahora, las cosas o los seres que son inteligentes se pueden dar un fin. Por ejemplo, ustedes se han dado el fin de ingresar a la universidad. Como seres inteligentes pueden darse un fin. Pero hay cosas que no tienen inteligencia y por ende no podrían darse un fin. Por ejemplo, una flecha no se da un fin. Sin embargo, yo a veces veo que las flechas siguen un fin. ¿Qué infiero? Si un ser que no tiene inteligencia sigue un fin, puedo inferir que hay una inteligencia que a ese ser que no tiene inteligencia le ha dado un fin determinado. En el caso de la flecha es el arquero. De la misma manera, si el cosmos que no tiene una inteligencia sigue un fin, entonces yo puedo inferir que hay alguien que le ha dado un fin.
una inteligencia ordenadora. Y precisamente a esto es a lo que llamamos Dios. Por ende es verdadero. Eso quiere decir que todas las alternativas son verdaderas. Entonces la clave es la C. Precisamente la pregunta número 7 nos interroga sobre la última vía, la quinta vía que vimos en la pregunta número 6. Y dice lo siguiente: Violeta, una predicadora testigo de Jehová, le dice lo siguiente a un estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el universo percibimos un orden: los astros, las estrellas, las montañas, los mares y todos los seres muestran cierta armonía. Así bien, sucede que existe una inteligencia que los ha ordenado de acuerdo a un fin. ¿Con qué vía de Santo Tomás de Aquino guarda similitud el argumento de Violeta? Con la quinta vía, la de la la de la finalidad. Y ahí pueden notar fin, ¿no? Es la palabra clave de esta pregunta. Pregunta 8. Leonardo le pregunta a Moisés, el cura de su parroquia: ¿de dónde surge el mal si todo el universo ha sido creado por un Dios bueno? El cura, luego de reflexionar un momento, le responde: el mal, hijo, no es creación de Dios, sino que es producto del uso incorrecto que hace el hombre del libre albedrío. La reflexión de Moisés sobre el origen del mal se basa en una pregunta incómoda para un cristiano. Es la siguiente: ¿cómo, si Dios ha creado el mundo, surge el mal? ¿O es que acaso el mal es producto de Dios? Para San Agustín, esta segunda posibilidad, es decir, que Dios cree el mal, es falsa, pues Dios es bueno y no puede haber creado el mal. Entonces, ¿cómo explica San Agustín el mal? Recurriendo al concepto de libre albedrío. El hombre sabe distinguir lo bueno de lo malo, pues Dios le ha enseñado esto en la Biblia. Sin embargo, el hombre, por su libertad, se equivoca en elegir y así surge el mal. De modo tal que no debemos culpar a Dios del mal que existe en la tierra, sino que el mal tiene como origen al ser humano. Ejemplo: cuando un asesino decide matar a una persona. Supongamos que luego este asesino va a tener una condena de 30 años. En la cárcel él no podría decir para San Agustín: ¿por qué Dios me has hecho pasar esa situación tan difícil en mi vida? La familia del asesinado no podría decir: ¿por qué me has dado este mal, Señor? Dios no tiene que ver nada ahí. Dios le dio la libertad al asesino y el asesino utilizó mal su libertad porque él sabe, y en la Biblia lo dice, que no puedes atentar contra la vida de tu prójimo. Entonces, el mal tiene como origen para San Agustín la libertad humana. Entonces, el filósofo es San Agustín. Tenemos una lectura de San Agustín, el padre de la Iglesia, máximo representante de la escolástica, de la patrística, en su popular libro Las Confesiones. Vamos a dar paso a la lectura. Respondo a quien me preguntaba: ¿qué hacía Dios antes de que hiciera la tierra y el cielo? Y no respondo lo que se cuenta, respondió alguien bromeando y eludiendo lo difícil de la cuestión. Preparaba, dijo, el infierno para quienes preguntan cosas como las tuyas. Una cosa es entender y otra bromear. O sea, San Agustín no está de acuerdo con aquellos curas que cuando le preguntan ¿qué hacía Dios antes de crear el universo?, responden: preparaba el infierno para quienes hacen preguntas como las tuyas. Porque como lo dice, una cosa es bromear y otra cosa es entender. O sea, San Agustín critica esa respuesta retórica que quiere infundir miedo en quien pregunta esa cosa. Y va a dar una respuesta, como vamos a ver, bastante sutil. No responderé yo esto. Respondería: yo no sé lo que no sé, con mayor agrado que aquello por lo que se hace burla de quien pregunta cosas difíciles, mientras se alaba a quien responde cosas falsas. Pero proclamo que tú, Dios nuestro, eres el creador de toda criatura, y si con la expresión cielo y tierra se sobreentiende toda criatura, afirmo con audacia: antes de que hiciera el cielo y la tierra, Dios nada hacía. Pero si la fantasía voladora de alguien vagara por imágenes de unos tiempos anteriores a la producción de toda criatura, y se admira de que tú, Dios omnipotente y omnicreador y dueño de todo,
hubieras permanecido inactivo de tan magna obra por siglos innumerables antes de hacerla, que despierte y atienda, porque admira cosas falsas. Pues, ¿cómo podrían pasar innumerables siglos que tú mismo no hicieras, siendo como eres autor y creador de todos los siglos? ¿O qué tiempo podría haber que no fueran creados por ti? Por lo tanto, siendo tú el creador del tiempo, no pudieron haber pasado siglos antes de que hicieras el tiempo. Entonces, si antes del cielo y la tierra no había tiempo, ¿por qué se pregunta? Esta parte es clave. Entonces, si antes del cielo y la tierra no había tiempo, ¿por qué se pregunta qué hacía Dios antes de crear el cielo y la tierra? Pues no había antes donde no había tiempo. Lo que está diciendo San Agustín es lo siguiente: Dios crea en el mismo momento al mundo y al tiempo, ¿no? O sea, si lo podemos mundo-tiempo lo crea en un punto determinado. A partir de tal punto existe mundo y tiempo. Quien pregunta qué hacía Dios antes de, cuando hay tiempo, hay antes, ahora y después. Cuando hay tiempo. Pero ya hemos dicho que Dios crea al mundo y al tiempo. Por ende, quien pregunta qué hacía Dios antes de crear el mundo, no sabe lo que pregunta, porque antes del mundo tampoco había tiempo. O sea, la respuesta que da San Agustín es desarmar la pregunta. No tiene sentido, no sabe qué está preguntando aquel que dice qué hacía Dios antes de crear el mundo, porque no había antes donde no había tiempo. Jóvenes, hemos visto a la filosofía medieval, hemos recorrido casi 10 siglos del pensamiento, del siglo V al siglo XV, hemos visto a los dos periodos de la filosofía, hemos visto respuestas bastante interesantes que dan los filósofos medievales, como por ejemplo, ¿por qué existe el mal? ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo y el problema de los universales? Espero que estas reflexiones de los padres de la Iglesia puedan ayudarlos a resolver ciertas dudas personales que ustedes tienen y sobre todo a que hayan captado esencialmente los conocimientos para su próximo examen.